això, que és com de sobte estan passant coses que abans no passaven. Però sí que necessito expressar els meus diguéssim, que el que yo pienso. La ausencia de diálogo o encontrarnos este muro delante es lo que hace que uno llame a la puerta cada vez más cabreado, cada vez... Hay una realidad política, pero hay una realidad social. Y en esta realidad social estamos nosotros. Digamos que la onda larga estoy preocupado. Con las emociones muy potentes y digamos que toda la dialéctica que hay de enfrentamiento me preocupa. Yo me sumo a la preocupación, que siento nervios, porque esa preocupación también me ha llevado a sentir miedo, a tener fantasías de ¿a dónde va esto? ¿A dónde vamos? Y voy con los que van y los que no van, y quisiera salirme un poco de ahí. Jo visc aquesta situació amb molta motivació, content de que la gent s'està mobilitzant. Bueno, I això em dona alegria que hi ha aquesta il·lusió, llavors aquí estem contents. Me sumo a la preocupación, ¿no? Hay una parte de mí que está inquieta, que creo que es una situación que se ha ido de las manos y me preocupa que pueda pasar, o sobre todo que los efectos colaterales de todo esto caigan en la sociedad civil. Esto me preocupa. Y también tengo una sensación de oportunidad de cambio, que también me ilusiona. A nivel de derechos civiles, derechos humanos, derecho de libertades, esto me mueve un punto de estar despiertos como sociedad, que creo que estábamos bastante aletargados, y me ilusiona también desde ese lugar. Sí que em sorprèn que hi hagi un enfrontament tan fort amb una cosa que en si fins i tot és molt simple, perquè simplement és expressar-se com et sents tu, i no és una identitat que ens uneix a molts, i som una comunitat amb un idioma, amb una cultura, amb una manera de fer. I llavors aquestes prohibicions, clar, això a mi aquí sí que em genera preocupació, impotència, i també, a l'altra banda, és reacció. Quina reacció podem fer? Aquí sempre hem intentat ser pacífics i és la manera, no? Escoltar, expressar-nos, però això no vol dir que no fem res, i potser la manera d'avançar és el que estem fent, és posar límits, prendre decisions i tirar endavant. Jo, per exemple, no tinc aquesta sensació d'opressió que molta gent té molt legítimament. Per això segurament jo ho visc no tant amb això que m'arriba de tu de per fi podem entre tots expressar-nos, sinó que jo veig com un moment, no estem tots d'acord en això i estem fent una cosa que a més em sembla que va en contra del que jo crec que és legítim i potser no és la manera de fer-ho. I després quan veig de l'altra banda molta gent, molts catalans, però també molta gent de fora de Catalunya que diu és que això no és legal, és que és normal que la Guàrdia Civil faci això, però també intento fer un esforç d'empatia i dir, bueno, clar, també entenc el que diuen ells, no? I dic, bueno, i entenc el que dius tu, i entenc el que diu ells, i els veus... Jo tinc dret a expressar-me, tinc dret a votar, i ara diu, a veure, la legalitat és democràtica i és legítima. I aquesta dialèctica de dret, nosaltres tenim dret a expressar-nos i nosaltres tenim dret a defensar la llei democràtica, expressada sigui com drets, penso, ostres, això és molt difícil perquè és molt de pedra, un dret contra un dret, no? I em poso a un costat i penso, ostres, sí, el dret a expressar-nos i tal, i em poso a l'altre costat i, ostres, sí, també, no? I, ostres, si anem amb aquesta actitud tan fèrrea, tan de pedra, em sembla que prendrem mal, no? Per això m'agrada tant això. La idea és incloure a tothom que no sent això, perquè jo entenc que això és cadascun té el dret i la llibertat de sentir-se com es vulgui. Llavors, per aquesta banda, segons agafo aquest diàleg i és on ens podem entendre. Però clar, en aquests moments sí que és cert que no hi ha un diàleg. Hemos pasado también un poco del blanco al negro, o sea, yo por ejemplo he pasado de una postura de estar bastante out de todo el tema político, porque para mí hay todo un tema ahí de falta de credibilidad, de honestidad, de valores dentro de la política, a de repente incluso decir, tengo ganas de ir a votar, más desde un derecho al voto que desde que sea un tema político que ya es como que ya al final no tiene ni tanto interés. Me ha gustado mucho todo lo que has puesto encima de la mesa,
de las diferentes posturas, de la diversidad que hay en Cataluña, de las diferentes posturas que hay de gente que es catalana incluso, y ahora hablo de gente de toda España que vive aquí. Me gusta mucho esto de traer, bueno, es que no hay una manera de ver las cosas, ni siquiera hay dos maneras de ver las cosas, ni siquiera hay tres maneras de ver las cosas. Hay montones de grises aquí, ¿no? De matices. Y esto lo recojo porque me encanta y me recuerda que es así, que no es pro independencia o no independencia, o pro referéndum o no referéndum. Con respecto al voto y al referéndum, algo que a mí me parece se queda muy chiquito es preguntar, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Sí, no. O sea, eso hace precisamente cerrar las posibilidades de que mucha gente se siente incluida, y la pregunta en sí misma me parece limitada. Y la sensación que tengo es que todo esto es muy estimulante, ¿no? Todo esto nuevo, todas estas posturas, las expresiones, y yo sigo con este como mantra que empecé desde el principio de calmarme, y es, vale, tiempo, escucha, ¿no? Para que podamos escuchar todas las voces. No tenemos que resolver nada ahora, ya, pero sí quizás aprender a dar espacio a escuchar esta voz, la del sí, la del no, la del más o menos, la del tal vez, la del mañana. Cuando en el otro lado, por desgracia, el PP pum, 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 y no te da oportunidad a nada, sino al contrario, a que cada vez seas más pequeñito, claro, llega un momento que entonces tienes que poner un límite. Y claro, el límite que pasa, que te cuadras, que sacas un poco, pues, porque claro, un límite no se puede cuadrar. No, vamos a ver, tienes que poner, tienes que tomar una actitud no agresiva, pero sí de radicalizarte un poco. Y no es tanto ir a máximos, sinó no perder los mínimos. Jo de tot el que ha anat sortint, intento quedar-me com en les necessitats o les coses que estan més vives, no? Aleshores he sentit parlar a la Maria abans que volia com certa flexibilitat, que es contemplessin moltes més opcions de les que s'estan plantejant. He sentit l'Ignacio també que parlava de no sé si el que està demanant era certa perspectiva, també de visualitzar totes les parts de la societat. Si ho hagués de dir una paraula, jo diria de confiança en el diàleg. Jo, o sigui, respecte al que deies ara, Edu, jo estic molt d'acord amb tu en la majoria de coses que acabes de dir. És a dir, l'actitud del govern espanyol, diguéssim, entenc que hagi alimentat la decisió de molta gent a Catalunya de dir prou, fins aquí. Apretem el botó de saltar-nos la llei una estoneta per convocar un referèndum. Apretem aquest botó perquè no hi ha manera. Diguéssim que el que no estic d'acord és en el de aquí a Catalunya hem decidit, perquè és uns quants, però no tots hem arribat a aquesta conclusió. Jo encara no. Diguéssim, jo confio en el diàleg. Jo encara confio. Diguéssim que són creences, no? Jo encara tinc la creença que el diàleg és possible. Veo ahí unes ganes de reconeixement, de dir, això. I també veig unes ganes d'eficàcia, de dir, bueno, a veure si hem fet tot això, no passarà. I després aquí escolto una veu més que està demanant com un consens, com una mena de cautela, de precaució, de dir, escolta, vols dir que encara no tenim temps de posar-nos tots d'acord, de que totes les veus comptin? Ostras, veo que efectivamente ha habido un ladrillo del otro lado, ha habido un muro, o sea, ha habido un presidente de gobierno con una inflexibilidad alucinante, con una carencia de diálogo, pero en todos los sentidos de su persona y de su partido, y en concreto con el tema catalán, no ha habido cero reciprocidad, empatía, acercamiento, diálogo, cero, pero cero es cero, no ha habido ni una rendija de posibilidad. Entonces, desde ahí, la postura que está pidiendo por un cambio se va encendiendo, porque tú te crees, y de hecho tienes derecho a que las cosas cambien, tienes derecho a una revisión de la Constitución, tienes derecho a que la ley cambie, tenemos derecho a eso, o sea, no tiremos la toalla en cuanto a eso, porque tenemos derecho. Y claro, entonces esta postura la postura catalana se va radicalizando cada vez más, y si yo llamo a una puerta y en esa puerta nadie me atiende, cada vez tengo que llamar más fuerte a esa puerta y cada vez tengo que reivindicar a más gente a mi alrededor, y cada vez si tengo que hacer un grupo político lo hago, o sea, cada vez me enciendo más. Entonces es curioso que la misma postura de unilateralidad, aquí se hace lo que yo digo,
al final se lleva también a la parte catalana y se hace una formación de partidos que van a saco con una idea y los demás partidos quedan, ¿vale? Partidos más, si quieres, por la unidad de España, o como les quieras llamar, ¿no? O que no la ven tan clara el tema de la independencia, o que tienen otra propuesta política, se quedan descolgados, hasta el punto de que la imagen del otro día en el Parlamento catalán era muy impactante, ¿no? La mitad del hemiciclo estaba fuera. Y nos olvidamos del diálogo, de contrarrestar, de tener en cuenta y de incluir, que creo que aquí lo que está pasando es que no estamos pudiendo incluir la diversidad, sea de España con el resto de las comunidades autónomas, sea de Cataluña con su propia población. El ruido que estamos haciendo es desde un lugar muy pacífico, o sea, se hacen manifestaciones. Eso sin duda. Claro, entonces... Pero es saltarse la ley. Es decir, sí, claro, no, ¿Y eso es lo divertido. qué miedo te da saltarte la ley? no es que me dé miedo, es que no estoy de acuerdo. O sea, saltarte la ley de una manera pacífica, en silencio, respetuosa, olé, ojalá todo el mundo se lo saltara de esta manera. Bueno, a ver, tú te puedes... Es decir, hay ladrones de guante No, blanco. pero No, quiero decir que hay gente que se salta la ley pero- de una manera muy pacífica y muy Sí, respetuosa. pero ¿qué ley es? Y no Saltarnos la ley porque queremos hacer Sí, una consulta. Sí, pero si yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, a mí me parece súper loable la gente que decide desobedecer y saltarse una ley porque considera que esa ley debe ser cambiada y que por lo tanto esa es la única manera que le queda. Yo eso lo respeto muchísimo. Lo que no me parece legítimo es que un gobierno que representa a todos, esté desobedeciendo la ley, porque a mí lo que no me parece bien es eso, es decir, no la movilización ciudadana, que me parece maravillosa, eso, esté desobedeciendo la ley cuando en teoría nos representa a todos, y cuando dentro de ese todos hay gente que también es creo exactamente igual de respetable, hay gente que dice, no, yo no me quiero saltar la ley, yo todavía considero, ¿no? Fíjate que pongo el todavía, ¿no? Que ya hay que decir que todavía considero que el orden constitucional és legítimo con todas les deficiències. Jo crec que hem de votar. Crec que hem de votar. Vale? I que sempre que els catalans puguem votar serà millor, molt millor que no pas que no poder votar. Per tant, jo vull poder votar. L'altre és, jo no vull desobeir. A mi m'agradaria molt això. I tindria més sentit per mi també. Me sentiría como más incluida en el proceso y creo que como yo muchísima gente y creo que sería más coherente con todo el tejido social catalán, con toda la sociedad. Me encantaría algo así. Lo veo algo como, bueno, rayando la utopía, sobre todo teniendo la realidad política que tenemos, tanto la catalana, cuidado, tanto la catalana como la española. Entonces lo veo algo como, bueno, como muy utópico. Lamentablemente no vivimos en una sociedad de diálogo. Pero fíjate esta. Es que era lo que iba a decir Claro, un poquito. yo quería escuchar a... No, yo estaba ahí un poco escuchando, a veces también sintiéndome, digo, ¿dónde estoy? ¿no? Es como que no tengo, la verdad, la sensación era que no tenía postura y dije, vale, estoy en mí, ¿sí? Pero esto que estabas diciendo, hay una realidad política, pero hay una realidad social. Y en esta realidad social estamos nosotros. Y creo que justamente esta presencia, esto que de tomarnos el tiempo para venir hoy acá, para escucharnos de una manera que no sabemos cómo, porque esa es otra de las cosas que quería como subrayar y validar. No sabemos dialogar, no sabemos escucharnos, no sabemos cuál es la solución, no sabemos si hay solución, pero no sabemos que no sabemos, y me parece un lugar también de pausa, como para quedarnos ahí un ratito, ¿no? Te da esa calma que pedías antes también. Yo no sé, voy a seguir por ahí porque me doy cuenta que ese lugar, al menos a mí, y supongo que si me pasa a mí, le debe pasar a varias personas porque soy tan humana como, ¿no? Cuando oigo a alguien que dice, yo no me quiero saltar la ley, yo lo que estoy escuchando es, necesito orden, ¿no? Independientemente de si considera que saltarse una ley puede ser legítimo y nos puede llevar a sitios de progreso, así, pero hay una parte que dice, a ver, si nos saltamos una ley, tiene que estar muy claro por quiénes, cuántos, cómo nos saltamos una ley, porque para mí es importante el orden, para mí es importante la estructura y para mí es importante la seguridad. El consenso, que ya ha salido varias veces, me da una sensación de comunidad, del tipo, a ver, la fractura social va a aparecer si una decisión está tomada al 51%, porque es la mitad, y la mitad es mucho. Si para hacer
decisiones de estructuras de bloques en una escalera de vecinos hay que pedir un 75%, no sé qué se pide. Para dejar un país no habría que pedir algo parecido, o un poquito más. Entonces, ¿qué hacemos con esa urgencia, con esas ganas de ser reconocido, con esas ganas de ser escuchado, con esas ganas de decir, bueno, ya, pero es que no me lo sé hacer de otra manera? Es como, creo que ahí está el que no sabe, y ahí me voy a Roxy, no sabemos, y pareciera que arriba tampoco saben, o si saben quieren otras cosas. Entonces, gracias por este resumen. Sí, me gusta mucho. Sí. Muchas gracias. Sí. Estiguem o no estiguem d'acord, fa molts anys que no es veia que un polític per una determinació sigui capaç de saltar-se la llei. Estan passant coses que abans no passaven. Sí. No? I és el que dius tu ara, no? Hòstia, això no ho havíem vist fa temps. Si això mou a que hi hagi canvis a Espanya, hòstia, doncs és de puta mare, perquè de fet, clar, portem molts anys en què guanya el Partit Popular que, ostres, que és més de lo mismo, no? I el socialisme està allà que està insípid. Llavors, d'aquí poden sorgir coses importants i de fet potser pot ser un detonant, com altres vegades a la història, perquè s'activi una altra força política i anem cap a una altra direcció. Si jugo a posar-me en el seu lloc, dic, ostres, clar, els catalans, la gent, perquè per ells és molt important la pertinença i la comunitat. Després em poso en aquest altre lloc i dic, ostres, qui són els catalans? Perquè jo en aquesta veu no m'hi reconec i soc català, aleshores que o estic esquizo o algú s'equivoca y es despertan aquí cosas. Sí sé que todos somos humanos, ¿sí? Porque esto que está pasando acá y en el mundo está pasando de distintas maneras, expresado en otros lugares también. Conflictos, diferentes situaciones. Ir como más adentro, ir más a lo personal, pero en el personal de identificarme como ser humano, primero. Y tratar de albergar en mí todas estas variedades de opiniones, de sentimientos, tratar de cómo es cultivar la paz, qué es lo que puedo hacer para promover la paz activa, con esa pasión que vos describías recién, ¿no? que a mí me llega y me gusta, y es como que estamos despiertos, estamos vivos, pero ojo, esto estamos despiertos y estamos vivos también puede llegar a doy la vida por esto, y eso es lo que a mí me da miedo. Pero entonces, simplificando, dices, bueno, pues, oye, hagamos una consulta y preguntemos a la gente y sabremos cuántos piensan de esta manera y cuántos que se hizo el referéndum y se machacó. De hecho, hay acciones judiciales con los que lo llevaron. Esto creo que no es normal. Ahora se decide hacer un referéndum, vale, sí es, pero igualmente la fuerza y la rabia y todo el bombardeo que hay por una cosa tan sencilla, saltarse la ley, cuidado, para hacer una consulta o para hacer un referéndum, era fuerte. Yo realmente lo vivo como una sensación de decir, ¿dónde estoy viviendo? Mi nombre es Eduardo, pero ¿cómo voy a sentir querido por un país que yo digo mi nombre y me lo dicen en inglés? Y yo digo, no, es Eduardo, entonces me dicen automáticamente, Eduardo. Lo que decías que hay un tema que está saliendo, que es el ellos. El resto son los otros, ¿no? A por ellos. Entonces, ahí lo uno. Tú esta mañana has escuchado a Antoni Basas una reflexión sobre estos vídeos de a por ellos, ¿no? Entonces, que él justamente decía esto, dice, ostras, es que hay un ellos, ¿no? Entonces, ese ellos existe siempre, me refiero. Sí. De un lado y de otro. Claro, ellos es los políticos españoles que no saben hacer las cosas y que ponen el freno y que ponen no sé qué. Ellos son los independentistas radicales. Ellos son la mayoría silenciosa, ellos. Entonces, llevo conciencia al hecho de que uno mismo siempre está en el bando de los buenos. O sea, nunca nadie dice, no, es que yo soy de los otros, yo soy el malo, no. O sea, estoy en el bando correcto, estoy en el bando normal, estoy en ese bando. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese ellos, ¿no? Esa imagen de enemigo. Porque cuando creo una imagen de enemigo, lo que estoy haciendo es, me estoy justificando para un posible castigo, me estoy justificando para... O sea, és com hay... No sé si és evitable. Si igual volguéssim anar-nos de vacances i ja estiguéssim decidint on anem, doncs podem estar parlant i tal, i no ens posem d'acord, perquè vosaltres voleu anar cap al nord, nosaltres cap al sud i tal, i al final diem, doncs votem. Bueno, a mi, aquesta manera de solucionar-ho
aquest nivell, em fa una mica de pena. Perquè, bueno, guanyarem 3-2 i resulta que hi haurà dos que estaran fotent un viatge que no els agrada, no? I serà democràtic, hem estat d'acord i tal. I sembla que si vosaltres voleu anar a la platja i nosaltres a la muntanya, doncs fem mitat i mitat. És a dir, a partir del diàleg, trobar una tercera solució que ens... Sí, ja sé. Però hi ha una pedra. A l'altra banda hi ha algú per fer un diàleg. Clar. No, és important això. No. I cada vegada noto que hi ha més pedra aquí, també. Bueno, és una conseqüència. Sí, com a conseqüència. Aquí som molt dialogants. Exacte. I això és el que a mi em fa pena que estem perdent. Realment és penós, però també és penós sent un poble dialogant arribar a aquesta situació. Sí. Aquí és el tema. Segurament no ha passat perquè no som així, però si hi hagués hagut un altre tipus de reivindicació més violenta, segurament Catalunya tindria, és molt probable, tindria on la gent aniria amb més por. Com portem una trajectòria molt dialogant, també des de l'altra banda diuen, aquests ja pactaran com som, estem al costat del Mediterrani, fenicis, grecs, hi ha la cultura del pactar, del negociant. Clar, quan es trenca això, jo crec que tot Espanya està com dient, hòstia, però què els hi passa ara? Llavors, també crec que la vida està bé interpretar diferents papers, no ser sempre el mateix paper. I Catalunya portava molts anys sent el botiguer, sí, tal. Llavors està bé també treure diferents personalitats i ara s'està traient una altra personalitat, llavors també és qüestió d'acceptar-la i veure que hi ha altra banda. I a l'altra banda ens estem trobant un costat que no vol dialogar, que no vol dir, ei, anem a parlar, a veure què passa. No, pom. Bueno, ¿qué pasará? Yo creo que ninguno sabe. ¿Y qué pasa cuando del otro lado no hay cero escucha, ni para las cosas más básicas y más esenciales o para las cosas más máximas, como tú decías, que es pedirlo todo, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre cuando no tengo un interlocutor, cuando el otro no me escucha, cuando mi mensaje no llega? Se crea crispación, se crea frustración, se crea ir, ¿no? Pero ¿qué ocurre en realidad? O sea, lo pregunto a todos, ¿eh? Sí. Que es que la cesión está muy mal vista. La cesión, sí. Ceder. Recuerdo que todo eso, porque escuché una frase al vuelo, hablando con otra persona, que decía, es que le van a acusar de ceder. Claro. Y pensé, un momento, ¿cómo que acusar de ceder? Para mí ceder no es algo acusable, porque es maravilloso. Para mí ceder es un acto heroico. Deberíamos loar al que cede y no acusarle. Ceder no es perder. Y yo creo, por ejemplo, que, por personalizar, Rajoy tiene mucho miedo de pasar a la historia como el que cedió. ¿Por qué está pasando esto? Claro, a mí me viene yo tengo una sensación de falta de cultura de pacto, de falta de cultura de consenso. O sea, estamos en un país que cada vez que cambia el gobierno cambia la ley de la educación. Bueno, yo estoy muy contento de este espacio. ¿Qué ha pasado aquí hoy? Aparte de haber comido estupendamente y atendido, es fantástico. ¿Qué ha pasado? Mi miedo, y volviendo a mi miedo inicial, es al llegar a un conflicto donde ya se pase a la carne, donde ya se pase a la violencia, que me parece que ahí ya tenemos que poner como alto todos, por esta cosa de salvar las vidas, ¿no? Lo demás, creo que nos podemos mover ahí, creo que podemos aprender a dialogar, creo que podemos aprender a ceder, pero yo en esto no cedo, en que terminen con la vida. Ahí me pongo en que no quiero ceder. Bueno, jo crec que ha passat alguna cosa que no passa amb els governants que hi ha. Ha passat que teníem interès de saber l'opinió de l'altre, no ens volíem imposar, no teníem por a que la meva opinió pogués ser més fluixa o més... El tema de no tenir por fa que relaxis, puguis escoltar l'altre i fins i tot quan escoltes l'altre tots heu dit coses que jo les he agafat per mi i això fa construir, fa sumar alguna cosa i fa tirar endavant. Però sí que és una llum d'esperança de que podem resoldre qualsevol conflicte encara que pensem de maneres molt diferents. I això és l'important, perquè al final nosaltres
5 no som diferents. Els que viuen a Huelva o a Madrid o a Galícia, tots som iguals. Llavors, tots tenim pors que ens fan estar més a la defensiva i no impregnar-nos del que diu l'altre, però al final el que hem de buscar tots és impregnar-nos de tots, perquè al final és confondre'ns tots amb un mateix ésser, no? Però l'estructura que tenim no ens ho permet, però mica en mica ja ho aconseguirem. Me he quedado removida con el ceder, me he quedado removida porque yo también creo que es muy bonito ceder y de hecho creo que ganamos todos cuando cedemos, pero es que detrás del ceder hay tantos intereses políticos, económicos, de tantas clases, que el no ceder no es solamente un acto de, quizá como lo puedan ver ellos, como de, es que si cede, ¿no?, será acusado como el presidente que cedió. No solo eso, es que detrás hay muchísimos intereses creados, que no es justo un tema que ha salido hoy, pero es que después hay un tema también de a quién le conviene y a quién no le conviene, ¿no? A nivel económico, que no es moco de pavo. O sea, ya solo eso daría para una mesa redonda, ¿vale? Y sería interesante también debatirlo. Y otra cosa que quiero decir es que es hiper importante para mí el nivel de conciencia, por encima de la política, por encima de la economía, por encima de todo está el ser humano y el nivel de conciencia. Y ahí siento decir que la tecnología ha avanzado, ¿vale?, a una velocidad pasmosa, pero el ser humano sigue en un nivel de conciencia muy básico, muy básico. Y es ahí que tenemos que trabajar y que nos tenemos que entender. Y si desde ahí logramos hacer tejido social y crecer en conciencia, y esto es un acto individual, no es un acto colectivo. La colectividad es como el centésimo mono, ¿no? O sea, algo que se extienda. Pero ahí tenemos, creo, una responsabilidad cada uno con nosotros mismos de estar en la vida, estar en nosotros mismos, ¿no?, de ser coherentes con nuestra propia vida. Y eso va a generar un cambio, hacia donde sea. Pero eso sí será un generador de cambio potente. Y esto para mí ha sido un ejemplo de lo que puede llegar a ser ese cambio. Y brindo por ello y me apunto las veces que haga falta. Pues yo quiero esto. O sea, yo quiero esto. Me gustaría que fueran así las cosas, escalado al nivel que sea. Y además, yo creo, absolutamente, que es posible. Que es posible. No sé qué mecanismo para escalar esto a instancias más altas puede haber, pero estoy seguro que lo hay. Y nada más. Me gustaría que fuera así. Bueno, no está mal, no está mal. Porque esto ha sido toda una reflexión, ha sido una puesta en común, ha sido un escucharnos y no sabemos si esto va a llevar a una acción, si va a llevar a una estrategia o si... ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, brindo por las posibilidades. Venga, muy bien. Vale. Fantástico. Por lo que sea.